tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. ¿Cuál será el invitado de la periodista Katia D'Artigues en Katia 360? Conócelo en unos minutos. La periodista Lolita de la Vega ya está lista para presentarnos un nuevo capítulo de Frente a Frente. ¿En qué oficina o lugar de trabajo se fue a meter esta noche Alberto Tavira en los despachos del poder? La respuesta en unos minutos. ¿Sabes cómo se puede tener una salud digna para todos? En unos momentos Esteban Moctezuma te lo dice en un capítulo más de Tocando Vidas. ¿Qué papel tuvo la literatura mexicana en el siglo pasado para el desarrollo de nuestra identidad? Hoy Gabriel Díaz analiza el tema en compañía del escritor Eduardo Parra en un capítulo más de El Nuevo México. Quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! Salil Shetty, tú eres el secretario general de Amnistía Internacional. En pocas palabras, ¿cómo estuvo tu reunión con el presidente Enrique Peña Nieto? Primero que nada, él escuchó muy cuidadosamente, trajo a su equipo entero, creo que se lo tomaron muy en serio. Comencé, por supuesto, reconociendo el hecho de que México siempre ha sido un país muy abierto. Permiten monitores independientes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y también la administración ha implementado algunas nuevas leyes, algunos mecanismos. Tenemos que reconocer las cosas buenas que se han hecho, pero habiendo dicho eso, los últimos 5 o 7 años hemos estado muy preocupados por la situación de los derechos humanos en este país. 25, 26 mil personas están presuntamente desaparecidas. Y eso es un número oficial. Hay mucho debate sobre los números. Uno de los problemas de este país es que no tienen las cifras correctas, pero incluso si fueran unos pocos cientos o unos pocos miles, es impactante. Y además está todo el asunto de los migrantes y el tránsito. Cientos de miles de personas pasan del sur de México hacia los Estados Unidos. Y los abusos que enfrentan son muy impactantes. Y tenemos la creciente violencia en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. Así que fuimos bastante duros sobre estos temas con él y el gobierno mexicano debería tomar acción. Mi llamado a él fue que él personalmente debería enfrentarse a estos asuntos, porque la percepción general es que el presidente está muy enfocado en reformas económicas, algunas reformas políticas y de seguridad pública. Pero no puede sostener reformas económicas si los derechos humanos de la gente están siendo violados. Hablemos de esto. Tú tuiteaste que en esta reunión con Enrique Peña Nieto, él prometió hacer acciones concretas. ¿Cuáles fueron? Una de las cosas interesantes que dijo fue, ¿por qué no nos dicen, por qué no acordamos algunas referencias para medir el progreso? Y estamos dispuestos a ser monitoreados con esas referencias. Entonces se mostró muy abierto. Creo que estuvo abierto y dispuesto a recibir las sugerencias prácticas que le hacíamos, pero veremos cómo nos va. Te reuniste con, bueno, todos aquí en México. Estuviste en Coahuila con su gobernador Rubén Moreira, con Raúl Vera, el obispo. Te reuniste con Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade. Pero, Katia, no olvidemos que las reuniones más importantes que tuve fueron en Saltillo con las familias de la gente desaparecida, con los migrantes en el refugio en Saltillo, con defensores de derechos humanos aquí en la Ciudad de México. Me preguntas sobre las reuniones. Para mí algunas de esas reuniones con esa gente fueron las más importantes porque obtienes una sensación directa del sufrimiento y el dolor que están viviendo. Has dicho que el cambio solo vendrá con un movimiento social. ¿Cómo ves a México en este tema? ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos? Cuando digo movimiento social, quiero decir, la esencia de lo que Amnistía cree es que la gente ordinaria unida puede crear un cambio extraordinario. Porque aquellos en el poder tienden a no ser con quienes podemos contar. Es siempre el caso, es natural. Decimos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero necesitas cuentas y balances. Así que la cuenta y el balance definitivo en una sociedad como México es la gente, uniéndose, defendiendo sus derechos. Lo que Amnistía hace respecto a esto es que impartimos educación de derechos humanos. Muy a menudo la gente ni siquiera conoce sus derechos. Amnistía México, donde estamos ahora, este es nuestro capítulo nacional y tenemos
tenemos membresía. Es importante que la gente se una y sea parte de un movimiento global por los derechos humanos. ¿Qué hará Amnistía Internacional sobre la situación en Venezuela? Es una situación difícil porque tenemos que recordar que el gobierno ahí llegó al poder con el apoyo de gente pobre y comunidades indígenas, así que representan a un sector en una sociedad profundamente dividida que ha sido históricamente marginado. De lo que estamos decepcionados es de que una vez que obtienen ese poder político, ya sea el régimen de Chávez o el de Maduro, habiendo sido históricamente oprimidos, uno esperaría que fueran más responsables y que trataran a otros con respeto. Eso no es lo que estamos viendo. Ha habido reales violaciones a libertades fundamentales y el gobierno no parece estar respondiendo a la presión doméstica ni a la presión internacional. Así que nosotros ejerceremos cualquier presión de que seamos capaces a través de nuestros miembros globalmente y en América Latina. Leí sobre tu niñez, sobre cómo tuvo mucho que ver con lo que haces hoy. Naciste o creciste en Bangalore, India, y tu madre fue una activista por los derechos de las mujeres. Y tu padre es, porque vive, un periodista que trabaja por los derechos de los menos privilegiados, a pesar de que él nació en clase alta. Fue arrestado muchas veces, ¿es cierto? Muy cierto. Mi casa fue como el cuartel general de un movimiento social. Y no solo fue mi ambiente familiar, es también... crecí en el tiempo en que India tuvo su única emergencia política, declarada por el entonces primer ministro, que suspendió todos los derechos civiles y políticos. Así que me involucré con el movimiento de uniones estudiantiles. Sí, eso moldeó mi pensamiento. También eres un experto en pobreza. Fuiste el director de la campaña del milenio de las Naciones Unidas hasta 2010. ¿Podrías explicar brevemente la importancia de apoyar a la gente con discapacidad para romper el círculo de pobreza en el que viven? En el caso de la gente que vive con discapacidades, están luchando en muchos campos porque hay profunda discriminación social, segregación social, hay estados que no responden a esto y mucha de la gente discapacitada es también gente que nació en las familias más pobres porque una vez que tienes una mala salud, las discapacidades son consecuencias. No estoy diciendo que no haya discapacidades en familias acomodadas, pero hay una alta correlación entre la pobreza y la discapacidad. También hay una alta correlación entre la gente que no tiene voz y la gente que vive en la pobreza. Y las dos a menudo son intercambiables. Si no tienes voz, permaneces pobre. Y si tienes voz, puedes luchar contra la pobreza. Muchas gracias, Alid. Gracias a ti. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Tenemos mucho más de esta entrevista con el secretario general de Amnistía Internacional en Katia 360. Y como siempre, los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram.